Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë, capítulo 3. Lo siguiente que recuerdo es despertarme con la sensación de haber tenido una pesadilla espantosa y ver ante mí un terrible resplandor rojo cruzando por gruesas barras negras. Oí también voces que hablaban con un sonido hueco, como amortiguado por una ráfaga de viento o de agua. La agitación, la incertidumbre y una sensación predominante de terror confundían mis facultades. Al poco tiempo me di cuenta de que alguien me estaba manipulando, levantándome y sosteniéndome en posición sentada y con más ternura de la que jamás me habían levantado o sostenido antes. Apoyé la cabeza contra una almohada o un brazo y me sentí cómoda. En 5 minutos más, la nube de desconcierto se disipó. Supe perfectamente que estaba en mi propia cama y que el resplandor rojo era el fuego del cuarto de los niños. Era de noche. Una vela ardía sobre la mesa. Bessie estaba a los pies de la cama con una jofaina en la mano y un caballero estaba sentado en una silla cerca de mi almohada, inclinado sobre mí. Sentí un alivio inexpresable, una tranquilizadora convicción de protección y seguridad, cuando supe que había un extraño en la habitación, un individuo que no pertenecía a Gateshead y que no era pariente de la señora Reed. Apartando la vista de Bessie, aunque su presencia me resultaba mucho menos odiosa de lo que habría sido, por ejemplo, la de Abbott, escruté el rostro del caballero. Lo conocía. Era el señor Lloyd, un boticario al que la señora Reed llamaba a veces cuando los criados estaban enfermos. Para ella y los niños empleaba un médico. «Bueno, ¿quién soy?», preguntó. Pronuncié su nombre ofreciéndole al mismo tiempo la mano. Él la tomó sonriendo y dijo: «Pronto estaremos muy bien». Luego me acostó y, dirigiéndose a Bessie, le encargó que tuviera mucho cuidado de que no me molestaran durante la noche. Tras dar algunas indicaciones más e insinuar que volvería al día siguiente, se marchó para mi pesar. Me sentía tan protegida y amparada mientras él estaba sentado en la silla cerca de mi almohada, y cuando cerró la puerta tras de sí, toda la habitación se oscureció y mi corazón volvió a encogerse. Una tristeza inexpresable lo abrumaba. «¿Siente que podría dormir, señorita?», preguntó Bessie con bastante suavidad. Apenas me atreví a responderle, pues temía que la siguiente frase pudiera ser brusca. «Lo intentaré». «¿Le gustaría beber algo o comer alguna cosa?» «No, gracias, Bessie». «Entonces creo que me iré a la cama porque pasan de las 12, pero puede llamarme si necesita algo durante la noche». Maravillosa amabilidad, me animó a hacer una pregunta. «Bessie, ¿qué me pasa? ¿Estoy enferma?» «Supongo que se puso enferma en el cuarto rojo de tanto llorar. Pronto estará mejor, sin duda». Bessie fue al cuarto de la doncella que estaba cerca. La oí decir: «Sara, ven a dormir conmigo al cuarto de los niños. Por nada del mundo me atrevo a estar sola con esa pobre niña esta noche. Podría morirse. Es tan extraño que le haya dado ese ataque. Me pregunto si vio algo. La señora fue demasiado dura». Sara regresó con ella. Ambas se acostaron. Estuvieron susurrando juntas durante media hora antes de quedarse dormidas. Capté fragmentos de conversación de los cuales pude inferir con demasiada claridad el tema principal de la discusión. Algo pasó a su lado, todo vestido de blanco, y se desvaneció. Un gran perro negro detrás de él, 3 fuertes golpes en la puerta de la habitación, una luz en el cementerio justo sobre su tumba, etcétera, etcétera. Finalmente ambas durmieron, el fuego y la vela se apagaron. Para mí, las vigilias de aquella larga noche transcurrieron en una espantosa desvela. Oído, ojo y mente estaban igualmente tensos por el pavor, un pavor como solo los niños pueden sentir. Ninguna enfermedad corporal grave o prolongada siguió a este incidente del cuarto rojo. Solo supuso para mis nervios una conmoción cuya reverberación siento hasta el día de hoy. Sí, señora Reed, a usted le debo algunas terribles punzadas de sufrimiento mental, pero debo perdonarla porque no sabía lo que hacía. Mientras desgarraba las fibras de mi corazón, pensaba que solo estaba arrancando de raíz mis malas inclinaciones. Al día siguiente, a mediodía, ya estaba levantada y vestida. Me senté envuelta en un chal junto al fuego del cuarto de los niños.
Me sentía físicamente débil y abatida, pero mi peor dolencia era una desdicha mental inefable, una desdicha que me arrancaba lágrimas silenciosas. Apenas me secaba una gota salada de la mejilla, seguía otra. Sin embargo, pensé, debería haber estado feliz porque ninguno de los Reed estaba allí. Todos habían salido en el carruaje con su mamá. Abbott también cosía en otra habitación, y Bessie, mientras se movía de un lado a otro guardando juguetes y ordenando cajones, me dirigía de vez en cuando una palabra de inusitada amabilidad. Este estado de cosas debería haber sido para mí un paraíso de paz, acostumbrada como estaba a una vida de incesantes reprimendas y fatigas ingratas, pero de hecho mis nervios torturados estaban ahora en tal estado que ninguna calma podía sosegarlos y ningún placer excitarlos agradablemente. Bessie había bajado a la cocina y trajo consigo una tartaleta en un plato de porcelana vistosamente pintado, cuyo pájaro del paraíso anidado en una guirnalda de cómbulos y capullos de rosa solía despertar en mí un entusiasta sentimiento de admiración, y cuyo plato había pedido a menudo que me permitieran tomar en la mano para examinarlo más de cerca. Pero hasta entonces siempre se me había considerado indigna de tal privilegio. Este precioso recipiente fue colocado ahora sobre mis rodillas y fui cordialmente invitada a comer el círculo de la delicada pastelería que contenía. Vano favor. Llegaba como la mayoría de los favores largamente aplazados y a menudo deseados y demasiado tarde. No pude comerme la tartaleta y el plumaje del pájaro, los tintes de las flores parecían extrañamente desvaídos. Aparté tanto el plato como la tartaleta. Bessie preguntó si quería un libro. La palabra libro actuó como un estímulo transitorio y le rogué que trajera Los viajes de Gulliver de la biblioteca. Este libro lo había releído una y otra vez con deleite. Lo consideraba una narración de hechos y descubría en él una veta de interés más profunda que la que encontraba en los cuentos de hadas. Pues en cuanto a los duendes, habiéndolos buscado en vano entre las hojas y campanillas de las dedaleras, bajo las setas y bajo la hiedra terrestre que cubría los viejos rincones de los muros, finalmente me había resignado a la triste verdad de que todos se habían marchado de Inglaterra a algún país salvaje, donde los bosques eran más agrestes y espesos y la población más escasa, mientras que, siendo Lilliput y Broadbingham en mi credo partes sólidas de la superficie de la tierra, no dudaba de que algún día, emprendiendo un largo viaje, vería con mis propios ojos los pequeños campos, casas y árboles, la gente diminuta, las vacas, ovejas y pájaros diminutos de un reino, los trigales altos como bosques, los poderosos mastines, los gatos monstruosos, los hombres y mujeres como torres del otro. Sin embargo, cuando este preciado volumen fue puesto ahora en mis manos, cuando pasé sus hojas y busqué en sus maravillosas ilustraciones el encanto que hasta ahora nunca había dejado de encontrar, todo era misterioso y lúgubre. Los gigantes eran espectros demacrados, los pigmeos duendes malévolos y temibles, Gulliver un vagabundo desolado en regiones de lo más terrible y peligrosas. Cerré el libro que ya no me atreví a leer y lo puse sobre la mesa, junto a la tartaleta intacta. Bessie ya había terminado de quitar el polvo y ordenar la habitación, y tras lavarse las manos abrió un pequeño cajón, lleno de espléndidos retales de seda y raso, y empezó a hacer un sombrero nuevo para la muñeca de Georgiana. Mientras tanto, cantaba su canción. Era: en los días en que íbamos a Cíngaros, hace mucho, mucho tiempo. Había oído la canción a menudo antes, y siempre con vivo deleite, pues Bessie tenía una voz dulce, o al menos me parecía. Pero ahora, aunque su voz seguía siendo dulce, encontré en su melodía una tristeza indescriptible. A veces, absorta en su trabajo, cantaba el estribillo muy bajo y muy lentamente. Hace mucho, mucho tiempo. Sonaba como la cadencia más triste de un ritmo fúnebre. Pasó a otra balada, esta vez una verdaderamente lastimera. Mis pies están llagados, mis miembros cansados, largo es el camino y las montañas salvajes. Pronto el crepúsculo se cerrará sin luna y sombrío sobre el sendero del pobre niño huérfano. ¿Por qué me enviaron tan lejos y tan sola, allá donde los páramos se extienden
y las rocas grises se apilan. Los hombres son duros de corazón y solo los ángeles bondadosos vigilan los pasos de un pobre niño huérfano. Sin embargo, distante y suave sopla la brisa nocturna. No hay nubes y las estrellas claras brillan apacibles. Dios en su misericordia muestra su protección, consuelo y esperanza al pobre niño huérfano. Incluso si cayera al pasar por el puente roto o me extravieran las marismas por falsas luces engañada, aún así mi Padre, con promesa y bendición, acogerá en su seno al pobre niño huérfano. Hay un pensamiento que debe darme fuerza, aunque de cobijo y parientes despojada. El cielo es un hogar y un descanso no me faltará. Dios es un amigo para el pobre niño huérfano. Vamos, señorita Jane, no llore, dijo Bessie al terminar. Podría haberle dicho al fuego no quemes, pero ¿cómo podía adivinar ella el mórbido sufrimiento del que yo era presa? En el transcurso de la mañana, el señor Lloyd vino de nuevo. Vaya, ya levantada, dijo al entrar en el cuarto de los niños. Bueno, niñera, ¿cómo está? Bessie respondió que yo estaba muy bien. Entonces debería parecer más alegre. Venga aquí, señorita Jane. Se llama Jane, ¿no es así? Sí, señor, Jane Eyre. Bueno, ¿ha estado llorando, señorita Jane Eyre? ¿Puede decirme por qué? ¿Tiene algún dolor? No, señor. Oh, seguramente llora porque no ha podido salir con la señora en el carruaje, intervino Bessie. Seguro que no. Vamos, ya es demasiado mayor para esas niñerías. Yo también lo pensé, y sintiéndome herida en mi amor propio por la falsa acusación respondí prontamente. Jamás he llorado por algo así en mi vida. Odio salir en el carruaje. Lloro porque soy desdichada. Oh, qué cosa, señorita, dijo Bessie. El buen boticario pareció un poco perplejo. Yo estaba de pie ante él. Clavó sus ojos en mí con gran fijeza. Sus ojos eran pequeños y grises, no muy brillantes, pero no me atreví a decirle que ahora los consideraría perspicaces. Tenía un rostro de facciones duras, pero de aspecto bondadoso. Tras considerarme detenidamente, dijo: ¿Qué la puso enferma ayer? Tuvo una caída, dijo Bessie interponiendo de nuevo su palabra. Una caída, vaya, eso es de bebés otra vez. No sabe andar a su edad, debe tener 8 o 9 años. Me derribaron, fue la brusca explicación que me salió a borbotones por otra punzada de orgullo mortificado. Pero eso no me puso enferma, añadí, mientras el señor Lloyd se servía una pizca de rapé. Mientras devolvía la caja al bolsillo de su chaleco, sonó una fuerte campana para la cena de los criados. Él sabía lo que era. Esto es para usted, niñera, dijo. Puede bajar. Le daré a la señorita Jane un sermón hasta que vuelva. Bessie habría preferido quedarse, pero se vio obligada a irse, porque la puntualidad en las comidas se hacía cumplir rígidamente en Gateshead Hall. La caída no la puso enferma. ¿Qué fue entonces?, prosiguió el señor Lloyd cuando Bessie se hubo marchado. Me encerraron en una habitación donde hay un fantasma hasta después del anochecer. Vi al señor Lloyd sonreír y frunció el ceño al mismo tiempo. ¿Un fantasma? Vaya, después de todo es usted una cría. ¿Le dan miedo los fantasmas? El fantasma del señor Reed, sí. Él murió en esa habitación y allí lo velaron. Ni Bessie ni nadie más entra en ella de noche si pueden evitarlo. Y fue cruel encerrarme sola sin una vela, tan cruel que creo que nunca lo olvidaré. Tonterías. ¿Y es eso lo que la hace tan desechada? ¿Tiene miedo ahora a la luz del día? No, pero la noche volverá pronto, y además soy infeliz, muy infeliz por otras cosas. ¿Qué otras cosas? ¿Puede contarme algunas? Cuánto deseaba responder plenamente a esta pregunta. Qué difícil era formular una respuesta. Los niños pueden sentir, pero no pueden analizar sus sentimientos. Y el análisis se efectúa parcialmente en el pensamiento y no saben cómo expresar el resultado del proceso en palabras. Temerosa, sin embargo, de perder esta primera y única oportunidad de aliviar mi pena comunicándola, tras una pausa turbada, me las arreglé para formular una respuesta escueta, aunque hasta donde llegaba veraz. Para empezar, no tengo padre ni madre, ni hermanos ni hermanas. Tiene una tía y unos primos amables. De nuevo hice una pausa y luego torpemente enuncié. Pero John Reed me derribó y mi tía me encerró en el cuarto rojo. El señor Lloyd sacó por segunda vez su caja de rapé. ¿No le parece Gateshead Hall una casa muy hermosa?
preguntó. ¿No está muy agradecida de tener un lugar tan espléndido donde vivir? No es mi casa, señor, y Abbott dice que tengo menos derecho a estar aquí que una criada. Bah, no será tan tonta como para desear marcharse de un lugar tan espléndido. Si tuviera cualquier otro lugar a donde ir, me alegraría de marcharme, pero nunca podré alejarme de Gateshead Hall hasta que sea una mujer. Quizás pueda, quién sabe. ¿Tiene algún pariente además de la señora Reed? Creo que no, señor. ¿Ninguno por parte de su padre? No lo sé. Le pregunté a tía una vez y dijo que posiblemente tuviera algunos parientes pobres y de baja condición, apellidados Eyre, pero que no sabía nada de ellos. Si los tuviera, ¿le gustaría irse con ellos? Reflexioné. La pobreza parece sombría a los adultos, más aún a los niños. No tienen mucha idea de la pobreza industriosa, trabajadora y respetable. Solo piensan en la palabra como algo conectado con ropas harapientas, comida escasa, hogares sin fuego, modales rudos y vicios desagradables. Para mí, pobreza era sinónimo de degradación. No me gustaría pertenecer a gente pobre, fue mi respuesta. ¿Ni siquiera si fueran amables con usted? Negué con la cabeza. No podía ver cómo la gente pobre podía tener los medios para ser amable y luego aprender a hablar como ellos, adoptar sus modales, no recibir educación, crecer como una de esas mujeres pobres que veía amamantando a sus hijos o lavando ropa en las puertas de las cabañas de la aldea de Gateshead. No era lo bastante heroica para comprar la libertad al precio de perder mi casta. ¿Pero son sus parientes tan pobres? ¿Son gente trabajadora? No puedo decirlo. Tía Reed dice que si tengo alguno, deben de ser una panda de pordioseros. No me gustaría ir a mendigar. ¿Le gustaría ir a la escuela? De nuevo reflexioné. Apenas sabía lo que era la escuela. Bessie a veces hablaba de ella como un lugar donde las señoritas se sentaban en el cepo, llevaban tablas en la espalda y se esperaba que fueran extremadamente finas y precisas. John Reed odiaba su escuela e insultaba a su maestro, pero los gustos de John Reed no eran una regla para los míos, y sí los relatos de Bessie sobre la disciplina escolar, recogidos de las señoritas de una familia donde había vivido antes de venir a Gateshead. Eran algo espeluznantes. Sus detalles sobre ciertos logros alcanzados por estas mismas señoritas eran, a mi parecer, igualmente atractivos. Se jactaba de hermosas pinturas de paisajes y flores ejecutados por ellas, de canciones que podían cantar y piezas que podían tocar, de monederos que podían tejer, de libros en francés que podían traducir, hasta que mi espíritu se sintió motivado a la emulación de escucharla. Además, la escuela sería un cambio completo. Implicaba un largo viaje, una separación total de Gateshead, la entrada a una nueva vida. La verdad es que me gustaría mucho ir a la escuela. Fue la conclusión audible de mis cavilaciones. Bueno, ¿quién sabe lo que puede pasar?, dijo el señor Lloyd mientras se levantaba. La niña necesita un cambio de aires y de escenario, añadió hablando para sí mismo. Los nervios no están en buen estado. Bessie regresó en ese momento. Al mismo instante se oyó el carruaje rodar por el camino de grava. ¿Es su señora, niñera?, preguntó el señor Lloyd. Me gustaría hablar con ella antes de irme. Bessie lo invitó a pasar al comedor de diario y le abrió el camino. En la entrevista que siguió entre él y la señora Reed, presumo, por los acontecimientos posteriores, que el boticario se aventuró a recomendar que me enviaran a la escuela, y la recomendación fue, sin duda, adoptada con bastante facilidad, pues como dijo Abbott al discutir el asunto con Bessie, mientras ambas cosían en el cuarto de los niños una noche, después de que yo estuviera en la cama y, como ellas pensaban, dormida. La señora se atrevía a decir que se alegró bastante de deshacerse de una niña tan fastidiosa y mal condicionada, que siempre parecía estar observando a todo el mundo y tramando complots a escondidas. Abbott, creo, me atribuía el mérito de ser una especie de Guy Fawkes infantil. En esa misma ocasión, me enteré por primera vez, por las comunicaciones de la señorita Abbott a Bessie, de que mi padre había sido un clérigo pobre, que mi madre se había casado con él contra los deseos de sus amigos, que consideraban el matrimonio por debajo de su condición, que mi abuelo Reed se irritó tanto por su desobediencia que la desheredó sin un chelín, que después de que mi madre y mi padre llevaran casados un año, este último contrajo el tifus, mientras visitaba a los pobres de una gran ciudad industrial
donde se encontraba su cuarto y donde esa enfermedad era entonces prevalente, que mi madre se contagió de él y ambos murieron con un mes de diferencia. Bessie, al oír esta narración, suspiró y dijo: «Pobre señorita Jane, también es digna de lástima, Abbot». «Sí», respondió Abbot, «si fuera una niña agradable y bonita, uno podría compadecerse de su desamparo, pero uno realmente no puede preocuparse por un renacuajo como ese». «No mucho, desde luego», convino Bessie. «En cualquier caso, una belleza como la señorita Georgiana sería más conmovedora en la misma condición». «Sí, adoro a la señorita Georgiana», exclamó la fervorosa Abbot. «Pequeño tesoro, con sus largos rizos y sus ojos azules, y un color tan dulce como el que tiene, como si estuviera pintada. Bessie, me apetecería una tostada de queso para cenar». «A mí también, con una cebolla asada. Venga, bajemos». Se fueron.